Este es la entrega de una tercera exposición sobre el análisis de la política y lo político. Ahora nos vamos a abocar a otra concepción de la política y de lo político, porque vamos a combinar ambas acepciones, una que se refiere al campo institucional de la política y otra que se refiere al campo de fuerzas de lo político, para darle mayor cobertura al concepto que vamos a utilizar y que se ha utilizado de política. Bueno, nos referimos a la interpretación de Jacques Rancière, quien considera la política en su sentido pleno de la palabra como democracia en su sentido pleno de la palabra. La política y la democracia como suspensión de los mecanismos de dominación. La política como ejercicio pleno, si se puede decir así, del pueblo, de la democracia del pueblo, del autogobierno del pueblo, de la asamblea del pueblo, de la deliberación del pueblo, de la realización política del pueblo. Esto implica el supuesto, si ustedes quieren, la premisa fundamental para este ejercicio y para esta plenitud política y democrática, y es el prejuicio de la igualdad, prejuicio en el sentido antiguo de la palabra, un previo juicio o un juicio anterior, un juicio o una conjetura inicial e inaugural que establece la igualdad. Y en ese sentido, la igualdad implica la equivalencia de todos los que participan en la polis, la pluralidad participando en la realización de la polis, de la democracia y de la polis como política. Esta consideración, esta acepción, este concepto de política es quizás el más antiguo inclusive que el que le da la modernidad. Rancière hace datar de la Grecia antigua, de la Atenas de la Grecia antigua, de la democracia ateniense, sobre todo considerando el periodo de Pericles. Entonces, hablamos de una democracia en el sentido pleno de la palabra y eso equivale a decir también que no se trata, como se considera modernamente, del campo político, porque la política en este sentido implica también su dimensión cultural, su realización cultural, en el teatro, en las artes, pero también en su realización como gimnasia, es decir, como culto corporal, como culto a la energía corporal que se daba en las Olimpiadas. En ese sentido estamos asistiendo pues a una arquitectura, a una cultura, a una realización de la política como acontecimiento social y cultural. Entonces, en este sentido podemos decir que la política, en sentido moderno, tiene una acepción más bien restringida si comparamos con esta acepción, esta concepción griega
antigua de la política. Ahora bien, nosotros hemos dicho que si nos salimos de la visión eurocéntrica de la historia de la filosofía, pero también de la historia de la política, pero también de la etimología de una lengua inventada indoeuropea, podemos entender, y más que entender, comprender, que esto que llamamos democracia, ejercicio de la democracia, se daba ya en las comunidades ancestrales de varios pueblos, donde se ejercía de manera directa la democracia directa y comunitaria, el ejercicio de la asamblea y la consideración de algo parecido, dependiendo de la cultura, a lo que hemos considerado el prejuicio de la igualdad. Bueno, entonces, si nosotros nos abrimos a las sociedades antiguas y a las sociedades ancestrales, vamos a ver que este acontecimiento de la participación de todos, de la comunidad, de toda la composición de la comunidad, se daba antes de las mediaciones institucionales que van a derivar en el imperio. El imperio ya es una expropiación de este ejercicio participativo de la plenitud comunitaria. Es la guerra del imperio contra las comunidades, es la guerra del imperio contra las territorialidades comunitarias, es la guerra del imperio contra la democracia comunitaria, es la guerra del imperio contra lo que se llama, en términos metafóricos y figurativos, pero también históricos, las sociedades nómadas. Todas las sociedades, en gran parte todas las sociedades, eran nómadas. Y si ustedes quieren, para darle un alcance más relativo, para amortiguar las connotaciones de la imagen del nomadismo, eran itinerantes. En ese sentido, el imperio se coloca en otro lugar, es una especie de expropiación de este ejercicio, de esta participación, de esta territorialidad, de este acontecimiento pleno de la comunidad y de la territorialidad y del ejercicio de la participación cultural, que podemos llamar política en sentido antiguo. Entonces, el imperio es otro comienzo, un comienzo desde el primer incestuoso, el déspota, y el clan dominante se rompe con el acuerdo y el equilibrio de los clanes, la armonización de los clanes o los mandos rotatativos de los clanes. Y es un clan dominante que se vuelve dinastía el que se convierte en el clan, no solamente dominante, sino en el clan privilegiado y en el clan ungido por el mito. El clan ungido por el mito porque se trata precisamente del gran déspota hijo del sol. El imperio, entonces, es la expropiación absoluta de la política y se inocula la dominación. Y comienza, si ustedes quieren, el nacimiento del poder propiamente dicho. ¿En qué sentido? En el sentido de que la dominación se inocula cuando el gran déspota se apropia de todos los territorios, produce una primera desterritorialización de gran escala, convierte las territorialidades en un espacio, en una cartografía, en una propiedad del déspota, a partir de la cual puede exigir el pago de la deuda, porque viven todas las comunidades en sus territorios. Es el comienzo del tributo y por lo tanto también del Estado.
Entonces el Estado se opone a la política en pleno sentido de la palabra, a la democracia en pleno sentido de la palabra. Entonces, si nosotros nos remitimos a esa rememoración teórica e histórica, y si ustedes quieren antropológica, de la comunidad, de la política, de su acontecimiento político y democrático y comunitario, vemos que la política en sentido moderno es completamente restringido. Es decir, ya es un campo delimitado, forma parte de una división del trabajo donde se separa campo económico, campo político, como parte de los distintos campos sociales. Y en esa división del trabajo, fuertemente simétrica, o equivalente más bien, a la división del trabajo en la economía, es útil precisamente para la acumulación originaria y la acumulación amplia de capital, pero también para la acumulación originaria del poder y la acumulación ampliada del poder. Y por lo tanto la acumulación originaria de la dominación y la acumulación ampliada de la dominación, o de las dominaciones. Entonces la política en sentido restringido, en sentido moderno, produce sus mediaciones, sus limitaciones, su circunscripción, que implica precisamente la república moderna, es decir, delegar el ejercicio democrático, que ya no es democracia en sentido pleno, sino es una democracia institucional y formal, a los delegados y a los representantes. Entonces el pueblo ya no ejerce la democracia, ya no hace política porque delega esta actividad a la casta política, a los representantes y a los delegados del pueblo. Esto implica una expropiación y una usurpación de las voluntades singulares del pueblo, de las voluntades singulares de las comunidades. Entonces, se entiende, pues, por qué Rancière llama a esto, a la política moderna, policía, porque se trata de la institucionalidad, de la estatalidad, de los dispositivos, de las prácticas mediadas, expropiadoras y usurpadoras de la política en pleno sentido de la palabra del pueblo, que mantienen el orden, cuya finalidad es mantener el orden. Entonces, las dos palabras, la política en el sentido restringido moderno y la política en el sentido amplio, pleno, tienen la misma raíz polis, vienen de la polis, de lo plural, también de la ciudad, si ustedes quieren, es decir, del lugar de la mezcla, o el lugar de los encuentros, el lugar de los asentamientos. Bueno, podemos seguir, sobre todo con las investigaciones antropológicas o de la mitología, que también nos dan cuenta de la semántica de estas significaciones. Entonces, en ese sentido, estamos pues ante la misma raíz, pero dos consecuencias, no solamente semánticas, sino histórico-políticas distintas, la política y la policía. Y la filosofía política se habría encargado desde muy temprano, inclusive desde la época de los griegos, en Platón y Aristóteles, en descalificar la democracia, el ejercicio de la democracia, la experiencia democrática del pueblo ateniense. Eso lo hacen dos filósofos conservadores que son Platón y Aristóteles. Entonces hay otra acepción pues de la política, y en esta acepción de la política, entonces la crítica de la política en sentido restringido se hace posible desde la perspectiva de la política en sentido pleno de la palabra y de la democracia en sentido pleno de la palabra. En esa perspectiva ahí van muchas críticas desde la autogestión y el autogobierno. ¿Por qué? Porque la democracia en sentido pleno es autogobierno del pueblo, y la democracia en sentido
etimológica. En el sentido semántico quiere decir gobierno del pueblo. Y en ese sentido, la crítica, digamos, es una crítica múltiple que no solamente se remite a la crítica de la democracia formal, de la democracia institucional, de la democracia restringida, de la política en sentido restringido, de la política que limita los alcances, como decía Negri, en el poder constituyente, del poder constituyente, es decir, de la potencia social. Entonces, en la medida que se produce esta restricción, se produce una usurpación y una expropiación de la política, de la voluntad singular, de las voluntades singulares del pueblo, del ejercicio de la democracia. Es una expropiación de su potencia social, pero también de la plenitud del ejercicio democrático y político por parte del pueblo. Y la expropiación se hace precisamente por esta casta política moderna, que son los representantes y delegados, que dan vida a ese aparato de dominación por excelencia que es el Estado moderno, el Estado-nación, y en el contexto mundial desde la perspectiva ya de la historia larga de los ciclos del capitalismo, o de los ciclos largos del capitalismo, estamos ante una mundialización y por lo tanto estamos ante una expropiación y una conformación de la dominación no solamente a escala nacional, sino a escala mundial. Así como no puede haber una historia nacional del capitalismo, porque la historia del capitalismo es mundial, tampoco hay una historia nacional del Estado, porque la historia del Estado es mundial. Comienza con la colonización moderna y por lo tanto con la construcción del sistema mundo capitalista moderno, y esto implica la conformación de un orden mundial moderno, lo que llamamos el sistema mundo político moderno. En ese sentido, tenemos pues como tarea indispensable, como tarea inmediata, como tarea urgente y emergente, como tarea histórico, política, cultural y social, como tarea de recuperación del sentido humanista pleno en el sentido más estético de la palabra, que recuperar la política en sentido pleno y la democracia en sentido pleno. Y por lo tanto esto implica no solamente enfrentarse al capital, sino la otra cara del capital, que es el Estado. Es decir, enfrentarse a las formas institucionalizadas e ideologizadas de la dominación. Y la crítica va precisamente a su forma de legitimación, que es la política en sentido restringido moderno. Y esto implica la subversión de la praxis. Pero la subversión de la praxis en el sentido pleno implica la destrucción del Estado, del orden, de la policía en el sentido del orden, y por lo tanto la liberación de la potencia social. Y esto implica recuperar el autogobierno del pueblo, la autogestión del pueblo, la realización de la plenitud de la potencia social en el pueblo y en todos los pueblos del mundo. Porque el fenómeno, el acontecimiento de liberación en esta magnitud, en esta proyección, es de escala mundial. Bueno, aquí terminaríamos esta tercera exposición sobre la política y lo político.